Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato de una de nuestras suscriptoras. Personalmente, disfruté mucho cuando lo leí, porque me hizo viajar a una Ciudad de México menos poblada y con más misterios, aunque también me dejó pensando sobre los entes y seres que viven en estas tierras y que seguramente siguen aquí. Antes de comenzar con las historias de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Me llamo Marcela Ortiz Valverde y llevo más de un año escuchando tus relatos, pero hasta hoy me animé a redactar para todos ustedes una de las tantas experiencias paranormales que me han sucedido a lo largo de mi vida. Esta es mi historia. Todo sucedió cuando tenía 13 años. En ese entonces, la mayor parte de mi tiempo libre la pasaba con Aurora, mi mejor amiga, quien iba en el mismo salón que yo en la secundaria, y también era mi compañera en el coro de la iglesia. Aurora era la clásica chica popular, ya saben, bonita, agradable y muy buscada por los chicos, pero eso sí, era una gran persona, porque siempre hablaba con propiedad y educación, además de siempre ser muy honesta y fiel. Un lunes por la tarde, mientras caminábamos de regreso a casa después de salir de la escuela, ella me contó que sus padres y sus hermanos menores aprovecharían el inicio de Semana Santa para visitar su pueblo, y aunque ella disfrutaba ir a ese lugar, en esta ocasión no la llevarían, como castigo por haberse portado mal, por lo que tendría que quedarse sola en su casa de la ciudad, porque sus hermanos mayores saldrían de fiesta el viernes y sábado por la noche. Por esta situación, Aurora me contó que le había pedido a sus padres que le permitieran invitarme para que le hiciera compañía, a lo que me dijo que accedieron sin problema alguno, aunque el verdadero problema era que mis abuelos me dejaran ir, porque yo me crié con ellos y eran muy rigurosos conmigo, así que para evitar una respuesta negativa, le dijimos a mi abuelo que sus padres me habían invitado a pasar el fin de semana con ellos en su pueblo, porque de lo contrario, jamás me hubieran permitido quedarme a dormir en una casa ajena sin un adulto. Cuando el jueves por fin llegó, me fui temprano a su casa, y desde la mañana aprovechamos el día al máximo para pasarla bien y divertirnos, porque estábamos completamente solas y podíamos ser nosotras mismas, ya que sus hermanos no regresarían hasta el día siguiente y después se irían a trabajar nuevamente. Cuando llegó la noche de aquel Jueves Santo, cenamos y platicamos durante horas, pero cuando estábamos a punto de dormir, Aurora me pidió que al día siguiente por la tarde la acompañara a visitar a una anciana que había conocido hace algunas semanas. Según lo que me contó, ella había conocido a esta mujer en la salida de la iglesia, cuando le ayudó con un mandado, y al parecer, después de ese encuentro, la anciana le había tomado bastante confianza, y entre sus pláticas, le había contado que ella vivía con su hermana mayor, a quien debía cuidar delicadamente por su edad, y por ese motivo se sentía bastante sola, por lo que de vez en cuando le pedía a los jóvenes de la iglesia que le hicieran compañía durante un par de horas. Cuando me platicó todo esto, de inmediato recordé que yo conocía a la mujer de la que hablaba. Era una mujer de la tercera edad, que todos los días estaba parada, afuera de la iglesia, en la salida de la misa dominical. Vendía varios objetos religiosos y, sobre todo, libritos de estudio para hacer la primera comunión,
por lo que me parecía extraño que nunca hubiera visto que Aurora platicara con ella, y para serles honesta, la mujer nunca me había dado buena espina, ni me parecía tan dulce y desamparada como Aurora me contó. Al contrario, a mí a veces me daba escalofríos verla, pero pese a ello, esa noche accedí amablemente a acompañarla. La mañana siguiente, después de desayunar, Aurora preparó todo para ir a la casa de aquella mujer, y mientras lo hacía, aproveché para decirle un poco de lo que yo pensaba, haciéndole saber que me daba un poco de desconfianza a esa señora, y que debíamos tener nuestras reservas mientras estábamos en su casa. Aurora me agradeció por la preocupación, y minutos después partimos a la casa de esa mujer, la cual estaba ubicada sobre la calle Simón Bolívar, en la Ciudad de México. Aquella dirección estaba como a 2 colonias de la casa de mi amiga, por lo que tuvimos que tomar un camión para llegar. Cuando nos acercamos a la ubicación que le había escrito aquella anciana en un pedazo de papel, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al ver una casa en medio de un lote baldío, la cual claramente se veía descuidada y abandonada. Enfrente de la casa había un horrible árbol que llamó mi atención, el cual estaba seco y casi semimuerto, y su tronco y ramas estaban tan retorcidas que la punta de aquel árbol regresaba al suelo. Cuando caminamos entre la tierra y las hierbas secas que estaban en las afueras de la casa, sentía algo muy feo en mi estómago, como si mi cuerpo me dijera que no me acercara a ese lugar. Cuando estuvimos frente a la puerta, Aurora tocó 3 veces, gritando el nombre de aquella señora. Después de un par de minutos, la mujer que veía todos los domingos afuera de la iglesia nos abrió la puerta, sonriente y feliz de que mi amiga y yo hubiéramos asistido a la cita. Cuando entramos, me di cuenta que el interior de la casa estaba en peores condiciones que el exterior. Los cuartos estaban totalmente destruidos, sin puertas o ventanas, y en lo que se suponía que debía ser la sala, solamente había 2 viejos tablones montados sobre unos ladrillos, donde la anciana nos dijo que nos sentáramos. Cuando lo hicimos, enfrente de nosotras estaba sentada la hermana de aquella anciana, la cual se veía de una edad muy avanzada. En mi opinión, aquella mujer tenía más de 100 años. Esta segunda anciana tampoco tenía buena pinta, y desde mi perspectiva, su vibra era aún peor, además de que cuando la vi, me dio mucho miedo, porque prácticamente no se movía, solo estaba en una misma posición, con el cuello y la cabeza dobladas, extrañamente similares al árbol de la entrada. Después de hacernos un par de preguntas sobre nuestro viaje, la anciana nos ofreció de comer, pero yo me adelanté a cualquier respuesta que pudiera dar Aurora, diciendo que justo acabábamos de comer y que estábamos satisfechas. La mujer pareció no molestarse, pero de inmediato nos dijo que entonces nos daría de comer galletas, las cuales supuestamente ella misma preparaba. Pero nuevamente, adelantándome a Aurora, le negué el ofrecimiento, cordialmente. Al percatarse de ello, la anciana se sentó junto a su hermana, y después de hablar de un par de temas triviales, nos comenzó a platicar de temas sobrenaturales. Nos preguntaba si creíamos en las brujas, fantasmas y demonios. Yo me incomodé bastante, porque me daba miedo el tema y todo el contexto en el que estábamos, y parecía que la anciana se percataba de eso, porque su plática era cada vez más morbosa e incisiva, sobre todo cuando hablaba de las brujas, insistiéndonos en que le dijéramos si creíamos en ellas. A esa altura de nuestra visita, yo ya estaba muy incómoda y me comencé a desesperar, porque parecía que Aurora no percibía lo mismo que yo. Ella solamente estaba sonriente, mirando casi siempre hacia el frente, y sin inmutarse por los temas que tocaba aquella mujer. Así continuó nuestra visita, hasta que se me ocurrió mirar el reloj,
y me percaté que ya eran las 6 de la tarde, cuando yo creía que apenas habían pasado un par de horas desde que habíamos entrado a aquella casa, porque me acordaba claramente que habíamos llegado a las 2 de la tarde. Al percatarme de eso, comencé a cortar la plática de aquella mujer, diciéndole que ya nos teníamos que ir, y después de hacerlo un par de veces, agarré del brazo a Aurora y prácticamente la saqué a jalones de aquella casa. Cuando estábamos en la calle, Aurora se comenzó a comportar distinto, como si hubiera vuelto en sí, preocupándose porque ya estaba anocheciendo y nosotras estábamos aún muy lejos de su casa. Yo intenté no hablar de nada de lo que había sucedido, solamente le decía que caminara rápido, que teníamos que llegar a la estación del camión lo más pronto posible, pero justo cuando estábamos a unas cuadras de llegar, vimos a lo lejos que venían 2 bolas de fuego. Sé que suena extraño, e incluso cuando lo recuerdo, me cuesta trabajo creerlo, pero es cierto, Dan, eran 2 bolas de fuego, como del tamaño de un globo, las cuales venían volando a una altura media. Las bolas de fuego venían a gran velocidad, tanto que solo nos dio tiempo de pegarnos a la pared cuando pasaron junto a nosotras. Después de rebasarnos, las 2 bolas de fuego se detuvieron unos metros adelante y, como si tuvieran conciencia propia, nos volvieron a embestir. Nosotras nuevamente alcanzamos a pegarnos a la pared, pero al hacerlo, me percaté que solamente nos estaban asustando, porque en ambas ocasiones nos pudieron golpear, si así lo hubieran querido. Así que, muerta de miedo y temblando por el impacto de aquella escena, agarré a Aurora de la mano y comenzamos a correr rumbo a la parada del camión. Cuando llegamos, el camión justo había avanzado de la estación, pero afortunadamente se detuvo unos metros adelante, y en cuanto nos subimos, cerró su puerta y se arrancó de inmediato, como si también estuviera huyendo de algo. Cuando nos subimos, nos sentamos cerca del chofer, totalmente alteradas, e intentando respirar profundo para calmarnos, y justo en ese momento, el señor que estaba sentado a un lado de nosotras nos dijo: ¿Están bien, muchachas? Esas bolas de fuego que las venían siguiendo eran unas brujas. Yo las alcancé a ver cuando ustedes iban corriendo, por eso le dije al chofer que se parara, para que ustedes se pudieran subir. Al escucharlo, solamente afirmamos con la cabeza y le agradecimos por haber hecho eso. Cuando llegamos a casa de mi amiga, el ambiente cambió totalmente, porque yo estaba muerta de miedo por lo que había pasado, y Aurora se sentía mal y confundida, porque parecía no entender del todo lo que acabábamos de vivir. Años después de esa experiencia, le sigo dando gracias a Dios por haber hecho que aquel señor detuviera el camión, y me sigue perturbando todo lo que vivimos. Aurora, después de esa tarde y hasta la actualidad, ahora de adultas, dice no recordar del todo la experiencia. Me cuenta que tiene escenas borrosas de lo que pasó y que siente como si todo hubiera sido un sueño, aunque está consciente de que en verdad sucedió. Yo siempre he creído que de alguna forma aquella anciana la hipnotizó para hacer que accediera a visitarla, pero aún así, a mí me quedan muchas dudas sobre aquel incidente. Por ejemplo, me he cuestionado cuántos niños y jóvenes habían invitado anteriormente estas mujeres, y qué había pasado con ellos. ¿Pudieron escapar igual que nosotras? Pero sobre todo, me cuestiono cómo fueron capaces de convertirse en ese par de bolas de fuego, porque yo estoy segura que eran ellas. Respecto a eso, también me he preguntado por qué no nos hicieron nada cuando estábamos dentro de su casa. ¿Por qué se esperaron hasta que saliéramos para hostigarnos como bolas de fuego? No lo sé y no lo entiendo hasta estos días. Sobre todo porque unos años después de este acontecimiento, una amiga de mi prima nos invitó a sus 15 años,
los cuales curiosamente se celebraron justo enfrente de la casa de aquel par de brujas. Así que en el calor de la fiesta, aproveché para preguntarle qué había pasado con el par de ancianas que vivían en el lugar. Pero sin titubear, me contestó de inmediato que no las conocía, que de hecho nadie había vivido ahí desde que ella tiene conciencia, porque esa casa llevaba años totalmente en ruinas y abandonada. Espero les haya gustado mi relato, Dan. Próximamente les contaré otras experiencias que he vivido a lo largo de mi vida, porque estas historias no deben quedarse en el olvido, y qué mejor que tú y la comunidad para mantenerlas vivas. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció la experiencia de Marcela? Bastante interesante y perturbadora, ¿verdad? Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han tenido experiencias con brujas o bolas de fuego, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una bruja o una bola de fuego. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.